Bueno, vamos a continuar y desarrollar otro problema en el cual vamos a tratar de analizar el concepto de lo que son las variables. Supongamos que tenemos el problema de calcular el precio que hay que pagar conociendo el valor del producto y la cantidad de productos que lleva el cliente. O sea, acá tenemos dos datos conocidos, que es el precio y la cantidad que va a llevar. Y lo que necesitamos calcular es el importe. Estos datos que se deben ingresar por teclado, tengamos en cuenta, hemos dicho que vamos a utilizar en los diagramas de flujo los paralelogramos. Siempre en los símbolos de entrada de datos, operaciones y salida de datos se utilizan variables. Las variables almacenan un dato. ¿Qué datos van a almacenar? Si yo voy a almacenar un precio, posiblemente si es con decimales, acá vamos a hablar de una variable tipo floats, o sea que puedo guardar valores con decimales. Pero en cantidad será un valor entero. En Java hablamos de tipo dato int. Cuando son valores con decimales, es floats. Por lo tanto, si para calcular el importe vamos a multiplicar precio, que es float, y cantidad de entero, el tipo de datos float es más grande que el entero porque puede guardar valores decimales, también será variable tipo floats. Cada uno de estos nombres se le llama variables. Tenemos que tener en cuenta cuando elijamos estos nombres porque el lenguaje Java tiene ciertas restricciones. Un nombre variable, vamos a ver que uno tiene que buscar un nombre lo más significativo con respecto a la información que se va a almacenar. Si bien acá podríamos haber llamado la variable A, B y en vez de importe poner C, en el cual C sería igual A por B, el programa que implementaremos funcionaría, pero sería muy mal documentado por el hecho que si luego de un tiempo prolongado, si alguien trata de leer el programa, no entendería qué es lo que almacenan esas variables A, B y C. Acá queda muy claro si a una variable le llamo precio, que se va a estar algo almacenando un dato relacionado al precio de un producto, o cantidad, o importe, como estamos viendo acá. Estos nombres no pueden tener espacios en blanco, decía, no pueden tener caracteres especiales, ¿sí? Una ñ, por ejemplo, no puede empezar con un número, el primer carácter no puede empezar con un número. Sí puede tener un número a partir de la segunda posición dentro del nombre de la variable en adelante. En el apunte están bien definidas las restricciones en cuanto a nombre de variables. Hemos dicho que uno, dado un problema, plantea el diagrama de flujo que resuelve ese problema y ahora sí hay que llevarlo a un lenguaje. Vamos a hacer el segundo programita para irnos habituando de que ese diagrama de flujo, para poder probarlo en la realidad, hay que codificarlo en un lenguaje, en este caso Java, y ver si responde a la solución del problema planteado. Recordemos cómo crear un programa con el Ready to Program, que va a ser nuestro entorno de trabajo. Vamos a ir a File, la opción New, y vamos a utilizar siempre esta opción HCA Console Application Template para que el mismo entorno Ready to Program nos genere el esqueleto básico para que nosotros podamos ir directamente a la parte donde tenemos que codificar el diagrama de flujo. Entonces, vamos a llamarlo problema 2. Se va a generar un archivo llamado problema2.java, porque los archivos Java, así como los archivos de documentos de Word, tienen extensión .docx. Acá vamos a ver que las extensiones van a ser .java, va a ser problema2.java. No hace falta disponer acá la extensión, directamente lo creamos. Hemos dicho que por ahora va a ser una caja negra, como todo programa en Java tiene que tener una clase, class, debe importar esta clase console, que es una ventana donde vamos a hacer la entrada de datos y la salida de datos. Y ya automáticamente nos crea esta función main, en la cual tenemos el lugar donde nos pide que dispongamos el algoritmo de nuestro diagrama de flujo. Acá es donde uno se fija en el diagrama de flujo y empieza a definir las variables que ha planteado en el diagrama de flujo.
hemos dicho que tenemos tres variables: precio, cantidad e importe. Precio, vamos a guardar un valor decimal, por lo tanto la variable precio va a ser tipo float. Cantidad, vamos a guardar un valor entero, o sea, cuál es la cantidad de productos, 1, 7, 10, va a ser un entero. Las variables enteras en Java se utilizan definiendo con la palabra clave in. Y por último tenemos la variable importe. Ahí tenemos definidas las tres variables que hemos utilizado en el diagrama de flujo. Ahora vamos a codificar el diagrama de flujo. El paralelogramo se utiliza según el tipo de dato que se vaya a cargar. El de la consola se llama read float. Read float va a devolver un valor de tipo float, donde queremos que se guarde en la variable precio. O sea, precio va a ser igual y le asignamos C, que es este objeto que ya nos lo ha creado, y ya vamos a analizar más adelante qué son estos objetos. Llamando readFloat, el cursor espera hasta que el usuario cargue un valor float. Si queremos mostrarle un mensaje antes, la consola tiene un método print que podemos pasarle un texto que queremos que se muestre, y el mensaje podría ser: ingrese el precio del producto. Lo mismo vamos a decir para el ingrese la cantidad de productos. ¿Cómo hacemos la entrada de cantidad? Así como precio usamos el readFloat, para cargar por teclado un entero llamamos a readIn. Ahora tenemos que codificar la operación. La operación, el rectángulo, se especifica tal cual como hemos hecho en el diagrama de flujo. Importe es igual a precio por cantidad. Y finalmente tenemos que imprimir el valor que tiene esa variable importe. Podemos utilizar la consola. Primero llamar el método print. Vamos a poner el importe total a pagar. Acá podemos disponer el texto que uno quiera, todo lo que vaya entre comillas se va a aparecer tal cual. Lo importante es imprimir con el método print la variable importe. Acá no va entre comillas porque quiero que imprima el contenido de la variable importe, no un mensaje que diga importe. Si lo probamos, vamos a ver de que tenemos: ingresa el precio del producto, aparece el mensaje tal cual. Luego readFloat. readFloat es esta función de la consola que nos permite que aparezca el cursor y el operador tenga que cargar un valor real, en este caso, o float que se llama, que el precio del producto podría ser, por ejemplo, 50,25 o 5.025, perdón, el precio del producto. Y yo cargo 2, entonces si luego cargar 2, si doy enter, el importe total a pagar resulta de multiplicar 2 por 5.025, que son los 10.050. Probemos de volverlo a ejecutar el programa. Si lo volvemos a ejecutar, siempre nos va a permitir este programa cargar el precio de un producto. $102. Si llevo 3 productos, vamos a tener los 306. Y tenemos el programa codificable. Entonces tenemos el problema a plantear, el diagrama de flujo, en los cuales van a utilizar los controles que hemos visto, o los elementos visuales de entrada, de operaciones, de salidas. Codificamos el programa Java y luego lo probamos. Si nos cometemos algunos errores, el lenguaje Java es sensible a mayúscula minúscula. Si yo acá pongo float con mayúscula, vamos a ver que el compilador se va a detener y nos va a indicar que hay un error. En este caso no nos va a permitir cargar precio porque no existe ahí precio. Si yo pongo, como les decía, por ejemplo, esto float o mal escrito,
el error lo va a detectar en esta línea. Si lo corregimos al error y lo ejecutamos al programa, vemos que todo está funcionando nuevamente forma correcta. Bueno, esto es un segundo problema que hemos hecho los tres pasos: entender el problema, diagramarlo, codificarlo y empezar a ver lo que son las variables que intervienen en un diagrama de flujo y cómo se las va a especificar en el lenguaje. Se las va a definir. Vemos que las variables almacenan datos y hasta ahora hemos visto los floats con valores decimales y los enteros, que puedo guardar solamente valores sin coma. Hasta acá el video.